que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en la cruz. Concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No aparté mi rostro de los insultos y sé que no me quedaré avergonzado. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura a los Filipenses, se revela la trascendencia de la entrega de Jesús, que no se aferró a su condición de Dios, sino que por su amor se abajó hasta la condición de esclavo, dando su vida en la cruz. Escuchemos. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Palabra de Dios.
Todos. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. El Evangelio según San Lucas, del 22. En esta pasión Jesús es el hombre que sabe de dolor y perdón. Se junta la experiencia del dolor y del amor. Con el corazón atento a la buena nueva de la salvación, dispongámonos a escuchar la proclamación de la pasión de Cristo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracia, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí.
Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para colarlos como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces hayas negado conocerme. Después les dijo a todos ellos: Cuando les envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿le faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una, porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le contestó: Basta. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo acompañaron sus discípulos. Al llegar a este sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó y fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, los atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjalo, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han salido con espadas y palos como a casa de un bandido. A diario estaba en el templo con ustedes y no me echaron mano, pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió:
Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él y le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dinos. Él le contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Si les pregunto, no me van a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le contestó: Ustedes lo dicen, yo lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César, diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén, precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó a poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades del pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna culpa de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo había metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle las palabras con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grito que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó a aquel que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaba,
iban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz. Detrás de Jesús lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosos las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirle a los montes: desplómense sobre nosotros, y a la colina: sepúltennos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlo con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando a suerte. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían mueca diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera tú temes a Dios estando en el mismo suplicio que nosotros justamente recibimos en el pago de lo que hicimos. Y él le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ante la muerte de Cristo, doblemos la rodilla en tierra. Pueden levantarse. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a sus casas dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con las decisiones de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua, y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaba
el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Mi saludo afectuoso para todos ustedes y también para todas aquellas personas que comulgan con nosotros en esta celebración a través de este medio de comunicación por TV. Le agradecemos pues a todo su personal que nos apoyan en este sentido, que así pues se difunde y llega más la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, nos encontramos celebrando el Domingo de Ramos, día que da inicio a los misterios de nuestra redención. El signo de este Domingo de Ramos es que Jesús, con sus discípulos, con sus seguidores, va a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y la gente que lo conoce lo aclama por todos los misterios que ha realizado. Y en esa aclamación que le hacen se manifiesta lo que son las profecías de la Sagrada Escritura, que el Mesías sería descendiente del rey David. Por eso encontramos pues en los gritos de júbilo, en los vivas que le aclaman, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y notamos que Él va a celebrar la Pascua. La Pascua era la fiesta que se celebraba para agradecer a Dios la liberación de la esclavitud del pueblo egipcio, cuando el Señor, por intermedio de Moisés, como lo presenta el libro del Éxodo, da la liberación al pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios para que en él se cumpliesen las promesas de redención. Hoy, así como el pueblo de Israel celebraba aquella Pascua y aún lo celebran también muchos de ellos, los que no se acogen a la fe cristiana, hoy nosotros celebramos en esta Semana Santa, en este misterio pascual, la liberación, no ya de una esclavitud física de un pueblo, sino la esclavitud de la humanidad, la liberación de la esclavitud de la humanidad por el pecado, porque desde que el hombre pecó estaba sometido a esa esclavitud, y esa es la razón de la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y notamos desde qué dimensión lo hace. En esa segunda lectura, el apóstol San Pablo nos dice que Jesús se anonadó, se rebajó hasta lo ínfimo, para desde esa misma realidad, el que siendo Dios
es todopoderoso, el que no tuvo pecado, nuestros pecados. Se hizo pecado para pagar nuestros pecados. Y es ahí pues donde tiene sentido todo lo que es la realidad de la Semana Santa, porque son los misterios que conmemoramos en la vida de Jesús para redimirnos, para salvarnos. Pero no es un hecho solamente histórico, algo que sucedió y ya pasó, sino que los misterios redentores de nuestro Señor Jesucristo continúan teniendo su vigencia hoy. Para redimirnos, vemos todos los acontecimientos que nos presenta la pasión de Jesús, lo que terminamos de leer, que comienza precisamente con la celebración de la última cena, donde instituye la nueva alianza con la humanidad. Y esa alianza consiste precisamente en esas promesas que Él ha venido realizando. Yo me quedaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Y vemos cómo instituye la Eucaristía. Dice que tomando el pan lo bendijo y se lo dio a sus discípulos. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre que se dará derramada por ustedes y por muchos. Y así perpetúa su presencia en medio de nosotros. Cada celebración eucarística, cada misa que celebramos, es el cumplimiento de esa promesa de Cristo. Pero ahí se perpetúa la realidad de lo que es la Eucaristía, la misa, porque la misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso decimos el sacrificio de la misa. Cristo que continúa ofreciéndose por nosotros a Dios nuestro Padre por la remisión de nuestros pecados. Eso que sucedió en esa ocasión continúa realizándose en cada misa que celebramos, pero no ya de manera cruenta como en aquella ocasión, sino como nos dice la Escritura, Cristo una vez resucitado vive para siempre, ya no vuelve a morir, y el sufrimiento físico ya tampoco lo vive, porque Dios ya lo vivió una vez por nosotros, entregó su vida por nosotros. Y por eso debemos pues manifestar con nuestra fe, con la vivencia de nuestra fe, todo esto que Jesús ha hecho y hace, continúa haciendo por nosotros. Por eso decíamos que este tiempo de Cuaresma que nos prepara para conmemorar los acontecimientos sublimes de la redención es un tiempo de gracia. Pero también la Semana Santa es un tiempo de gracia,
Porque en primer lugar, Cristo, santo por el hecho de ser Dios, nos dice a nosotros: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Santos los discípulos, los apóstoles, y nosotros estamos llamados a la santidad. Si no, todo esto que realizamos no tiene sentido ni razón de ser. La meta última de nuestra existencia debe ser la santidad. Y la santidad consiste en convivir con Dios, en el estar con Dios, en cumplir las enseñanzas que Él nos ha dado. Porque si no, ¿de qué sirve la fe? Sería, como dice el apóstol San Pablo, sería como campana que retiñe, que el sonido se lo lleva el viento. La fe tiene que manifestarse por las obras, por la forma, por la manera de vivir. Por eso, pues, hermanos, hoy, día de júbilo, día de alegría, hoy vivimos con la Iglesia Universal, como se nos decía en la admonición introductoria, en la bendición de los ramos, este gozo de poder compartir los acontecimientos de nuestra redención. La Semana Santa es un tiempo que nos permite experimentar, vivir y llenarnos de gracia de Dios. La Semana Santa precisamente nos llama a eso, a la santidad. Lamentablemente, a veces algunas personas aprovechan este tiempo de gracia que Dios nos da para otras cosas, para divertirse, porque es tiempo de asueto, pero no. La razón de ser de este tiempo es convivir con Cristo, es convivir con toda la Iglesia los misterios de nuestra redención. Y saber, pues, como nos lo indica la Pasión que hemos terminado de leer, que los acontecimientos comienzan el Domingo de Ramos, pero que el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo comienzan propiamente el Jueves Santo, con la celebración de la última cena, y el sábado de gloria, la resurrección de Cristo. La Iglesia organiza la liturgia de esta manera a través de toda esta semana para permitirnos, pues, meditar y vivir todos esos pasos resaltantes de lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero en sí, los misterios de Cristo comienzan el jueves con la institución de la última cena. Ya en la noche, como bien sabemos, lo ponen preso. Después todo ese proceso de enjuiciamiento, lo azotan, se burlan de él, lo hacen cargar con la cruz, lo crucifican y muere. Pero resucita. Y en la resurrección de Cristo es donde está su triunfo
y el triunfo de la humanidad. Por eso, hermanos, comprendamos pues toda esa realidad, y como nos dice, fíjense de la manera insistente que lo dice Cristo, lo dice en la oración en el huerto: oren para que no caigan en la tentación. Y después se lo vuelve a repetir a sus discípulos: oren para no caer en la tentación, porque la vida de oración es lo que verdaderamente nos mantiene en comunión con Dios, en comunión con Cristo y con toda la iglesia, y más aún allá, con toda la humanidad. Porque cuando oramos, no solamente, como nos dice Cristo, debemos orar por nosotros, sino también por nuestros hermanos y aún por nuestros enemigos. Entonces, tengan muy presente esto de vivir la oración, porque la oración es el arma que Dios nos ha dado para mantenernos firmes con Él. Que así sea, hermanos. Recitemos el himno de nuestra fe, que es el credo. Creo en Dios Padre, en este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que se digne escuchar nuestras plegarias por amor a su Hijo. Oremos por la Santa Iglesia, para que contemplando por la pasión y muerte de Cristo, anuncien fielmente el Evangelio de la esperanza y de la paz a toda la humanidad. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, Monseñor Ramón José Aponte, el Padre Cruz Mujica y demás sacerdotes de la diócesis, para que con empeño y dedicación experimenten la alegría y el gozo de la salvación. Roguemos al Señor. Oremos por todos los jóvenes, para que entiendan, a ejemplo de Jesucristo, que solo quien pierde su vida la puede ganar. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que apurando el cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, pacientes, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Por la misión continental, para que durante esta Semana Santa que comienza logren la conversión sincera y duradera de muchas personas que no conocen a Dios. Roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y su resurrección se cumplan en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Por la beatificación del siervo de Dios, Dr. José Gregorio Hernández, Madre María Berenice y la canonización de la Beata Madre Candelaria de San José.
Roguemos al Señor por los fieles difuntos, para que la Santísima Virgen María interceda ante Dios por ellos y les conceda un descanso eterno. Roguemos al Señor. Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, para que cuanto no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora vamos a proceder a la colecta, pero es la colecta de la celebración eucarística. La campaña Compartir la vamos a entregar al final. Se pondrá delante del altar una cesta y entonces ustedes van a ir trayendo lo que es lo de la campaña Compartir. Pueden sentarse, no vamos a tener procesión de ofrenda para aligerar un poco la liturgia, ya que hay muchas personas que están de pie desde hace mucho tiempo. Vamos a cantar de ofertorio, queremos ofrecerte. Queremos ofrecerte nuestras vidas, nuestro ser, Señor, lo que somos y sentimos, lo que hacemos y vivimos. Oremos para que esta misa, que es de todos nosotros, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Todos. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ramón José Aponte y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, recemos todos el Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cantemos, estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Un momento. Un momentito, por favor. Se va a distribuir la comunión de la manera siguiente. Haremos dos por la nave central y un ministro, la hermana, en una nave lateral y otro ministro en la nave lateral, una a la derecha y otra a la izquierda. Y esto pues para facilitar y darle más ligereza a la celebración y recordarles, ¿verdad?,